Muy bien, damos la bienvenida, damos gracias a Dios en esta noche por esta bendición de poder estar juntos adorando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer una palabra que está en Isaías 8:9, la cual de boca de nuestra hermana Ana Chávez vamos a oírla y vamos a escuchar esta palabra para que estés al pendiente de este hermoso mensaje, esta hermosa palabra que Isaías dijo. Amén. Adelante. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Qué linda y hermosa palabra. En esta noche estamos leyendo, dando inicio a nuestra transmisión en vivo en esta noche por medio de este medio social. Damos gracias a Dios por permitirnos leer su palabra, porque hasta el día de hoy su palabra es fiel y será por siempre. Por eso te estamos invitando en esta noche, comparte esta transmisión, porque vamos a empezar ya con nuestro mensaje que viene de parte de Dios. Recuerda, resistiendo, el mensaje de hoy es resistiendo al llamado tiene consecuencias. Pero bueno, vamos a iniciar con esta alabanza para gozarnos en el Señor. Amén. Y nos gozamos grandemente. Listos para adorar a nuestro Señor. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a danzar un poco. Ahorita entramos a la palabra de Dios. Bienvenidos, bienvenidas en esta noche. Comparte esta transmisión. Vamos delante. De muchas aguas se escucha aquí. Hay sanidad, hay libertad, yo soy salvación. Vamos a danzar. Que nace de tu corazón, nunca se secará, y esta ciudad sí, Señor. ¿Alguien está listo para danzar? En el río de Dios. Oh, gózate, hermano, hermana, que estás conectándote en esta noche. Está brotando en mi interior. La bondad que viene del cielo fluye aquí. Vamos. Es el río del Señor que nace de tu corazón. Nunca se secará. Esta ciudad ¿Dónde? Vamos arriba. Hay alguien que se goza. Hay alguien que dice: yo danzo en la presencia de Dios. Vamos arriba. El río de Dios, soy libre, libre. ¿Cuántos son libres esta noche? ¡Vamos! el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. Vamos arriba, anima a alguien ahí. Dile: vamos a danzar juntos. Soy libre.
con todo. Amén, sí, Señor. Amén. Gracias damos al Señor. Sí, que hay algo bueno de parte de Dios esta noche. Nos estamos gozando. Wow, nos sacó ese calorcito de la presencia de Dios. Estamos bien contentos. Mira, wow, esto es gozarse, esto es liberarse, esto es tener ese tiempo donde toda tristeza, toda amargura, todo rencor, todo resentimiento sale, todo lo malo sale y viene el gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a continuar gozándonos. Vamos a entrar a la palabra en esta noche. Quiero que estés bien al pendiente, porque algunos de nosotros no acudimos al llamado de Dios. Algunos de nosotros pasamos por alto el llamado, la insistencia y la consistencia de parte de Dios para nuestra vida, donde nos ha llamado una, donde nos ha llamado otra y otra y otra. Y otra vez Dios siempre nos está llamando y necesitamos acudir al llamado de Dios. Pero cuando nosotros no acudimos y atendemos al llamado de Dios, hay, como lo dice el Señor ahí en ese flyer que subimos el día de ayer, hay, ¿cómo se dice? Consecuencias. Amén. Así es que vamos a acudir al llamado de Dios. Vamos a estar atentos al llamado de Dios. Así es que acompáñame a la palabra en Jonás. Puede acompañarme ahí a la escritura. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Si usted ya está ahí, gloria a Dios. Jonás capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 1, perdón, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Vaya compartiendo esta transmisión. Le pido que usted lo haga para que comparta, para que etiquete, para que envíe. Usted puede hacerlo y puede ser parte de esta evangelización a través de este medio, por medio de este medio también, poder compartir a personas, poder etiquetar a personas, poder compartir este mensaje, esta transmisión, y así podamos llegar a más y más y más personas que seguramente Dios les ha hecho un llamado, pero se están resistiendo al llamado de Dios. Ese es el mensaje, ese es el tema de hoy, resistiendo al llamado de Dios, que trae consecuencias. Amén. Vamos a entender por qué a veces a nosotros no nos va del todo bien, por qué nos encontramos en situaciones difíciles, complicadas, después de haber recibido el llamado de Dios, después de poder haber estado incluso en la presencia de Dios y habiéndonos apartado, agarrando otros caminos. Dios tiene este mensaje para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, Señor. Usa, Señor, mi boca. Usa, Señor, mis labios. Usa, Señor, el poner tu palabra, Señor, en esta boca que está a disposición tuya, para que tú, Padre, hables lo que tú quieres hablar, Señor, a este pueblo, a esta audiencia, a estos hermanos, a estos hombres, a estas personas que están y se estarán conectando con nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura en Joel 1:20. Perdón, Jonás 1:20. Dice así la Escritura en el nombre de Jesús. Perdón, 1:17. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía
preparado. Diga conmigo esta palabra. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos ver en la escritura, en este pasaje bíblico de Jonás 1:17, cómo es que Dios, aquel que había llamado, aquel que le había hecho un llamado, aquel que tenía un llamado profético, un llamado muy importante para los tiempos de aquella generación, de la generación de Jonás. Un hombre que tenía un llamado para poder alertar, para poder redarguir, para poder exhortar de parte de Dios a una generación que se había alejado a su propia opinión, a sus propias expensas, a su propia forma de vida que quería vivir. Dios estaba en la inquietud de hablarle a esa generación, de hablarle a esa gente, de hablarle a esas personas que se habían apartado de Él, a esa generación que no conocía a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, el cual Dios tenía la necesidad de hablarles por medio, como usted lo sabe, a través de un instrumento, a través de un hombre, a través de alguien que pudiera ser el embajador, el portavoz de la palabra de Dios, del mensaje de Dios que tenía para esa generación. Y dice la escritura que Dios hizo el llamado a este hombre llamado Jonás, un hombre que tuvo el llamado de Dios y la encomienda de parte de Dios de llevar ese mensaje, de llevar esa palabra de parte de Él a una generación apartada de Él. Pero dice la escritura que este Jonás, por causa de resistir, recuerde que ese es el mensaje de hoy, resistiendo al llamado, consecuencias. ¿Qué quiere decir resistiendo al llamado? Trae consecuencias. Y Jonás, habiendo resistido a Dios, dice la escritura que él vino a caer, a estar en la boca de ese gran pez que Dios mismo había preparado para que Jonás pudiera recapacitar, para que Jonás pudiera entender, para que Jonás pudiera comprender el importante llamado de Dios. Quiero decirte que a veces hay personas que no entienden el llamado de Dios, no comprenden el llamado de Dios, no comprenden que Dios ya les encomendó hacer algo en esta tierra. Y puede ser, y seguramente están pasando lo que parecido a lo que este Jonás estuvo pasando por causa de resistir al llamado de Dios. Dice la Biblia que Jonás, por resistir al llamado de Dios, dice que Dios mismo, ahí en el 1:17, que Dios mismo había preparado un gran pez que tragase a Jonás. A veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué estoy dentro de este gran pez? Siento morir, me siento desfallecer, me siento solo, me siento triste, me siento enfermo, me siento que no respiro, no sé qué me pasa, estaré enfermo de los pulmones, no sé qué me pasa, algo me está sucediendo, me siento mal. Pero quiero decirte que así como Dios tuvo preparado ese gran pez para Jonás, es porque a nosotros nos está pasando lo mismo. A nosotros tal vez no estamos en el mar, dentro de ese gran pez, en la boca de ese gran pez, pero nos está yendo, como decimos por ahí, como en feria, nos está yendo mal después de haber recibido la palabra de Dios, después de haber recibido el mensaje de parte de Dios. Jonás cayó en esa situación. Del mismo Dios de los ejércitos, ese pez estaba preparado para que tragase, dice la escritura, Jonás. A lo mejor la situación que nosotros actualmente estamos pasando, nosotros todo lo queremos satanizar. Todos decimos, ay, el diablo, y el diablo esto, y el diablo aquello. Cuando la situación que nosotros estamos pasando no viene de parte de Satanás,
viene de parte de Dios mismo, que Dios ha preparado una emboscada para emboscarnos a nosotros en nuestra corrida huyendo de la presencia de Dios, donde nosotros estamos queriendo huir de un llamado, donde nosotros estamos queriendo huir de un propósito de Dios, como hay gente que está tratando de huir del llamado de Dios. Realmente podemos identificar claro que el huir de un llamado va a traer consecuencias. El huir de un propósito de Dios va a traer consecuencias. Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere hacer algo contigo. Dile al que está de lado, Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo contigo. Amén. Amén. Dice en la Escritura, vamos a ir desde el 1, Jonás 1:1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le había dado palabra a Jonás, levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Escucha. Dios siempre, cuando hay maldad en el pueblo, cuando hay una nación, cuando hay un pueblo o una ciudad que se ha apartado de los caminos del Señor, siempre Dios va a levantar a un Jonás. Siempre Dios va a levantar a uno que le va a hacer el llamado a que vaya a hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo un Jonás? Porque no quiere decir que un Jonás se trata de una persona 100 y totalmente obediente. No, un Jonás habla de una persona que Dios trató, que primeramente en el llamado la persona se evade de la responsabilidad que Dios le está dando, la responsabilidad que Dios le está poniendo, la confianza que Dios le está poniendo para que él sea o ella sea la persona que vaya y le hable a esa gente. Y en muchas de las ocasiones quiero decirte que puede ser tú esa persona, esa mujer o ese hombre que Dios le ha encomendado una tarea específica con un propósito para salvar almas, para salvar pueblos, para salvar a mucha gente que pueda perderse, pero nosotros nos hacemos de la vista o de oídos sordos cuando Dios tiene algo para nosotros, cuando Dios tiene algo para nuestras vidas, cuando Dios está queriendo hacer algo contigo y conmigo, y ahí estamos entonces nosotros tratando de huir de la presencia de Dios, tratando de huir del llamado, resistiendo al llamado de Dios, lo cual nos va a llevar a una consecuencia. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. El asunto de levántate son personas que están confiadas en sí mismas, sentadas, que no hacen nada, que están solamente ahí viendo lo que pasa alrededor, viendo lo que pasa en el entorno, la maldad, el pecado, toda desobediencia, todo acto de inmoralidad, todas las cosas que van en contra de Dios. Y cuando Dios permite que esa persona lo mire, es porque Dios ya está haciendo un llamado. Si tú andas por la calle, en tu ciudad, en tu nación, en tu pueblo, en tu rancho, donde quiera que sea, y ves tú toda la maldad que hay en esa ciudad, en ese pueblo, en esa nación, o en las naciones, es porque Dios te está mostrando ver el pecado que está manifestado en el mundo entero. El pecado que está manifestado en tu lugar, en tu ciudad, para que tú mismo vayas a hablarles acerca del pecado, a exhortarles, a reprenderles, a decirles que se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan a Jehová de los ejércitos. Amén. Jonás recibió ese llamado. Jonás ya había visto toda la maldad. Jonás ya había visto todo aquello que se estaba moviendo en su generación, y había una ciudad conocida, la ciudad de Nínive, la cual esta ciudad estaba hundida en pecado. Pero Dios llamó a Jonás y le dijo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Después de ese llamado, ¿qué es lo que hizo Jonás? Dice la Escritura, y Jonás se levantó, sí,
se levantó, pero para huir. ¡Qué tremendo! Fíjate, Dios dice, levántate, ve y pregona. Levántate, ve y pregona contra aquella ciudad, cual la ciudad de Nínive. Ve allá. Ciertamente Jonás se levantó, pero para huir de ese llamado, para huir de la presencia de Dios, para huir a no querer hacer la voluntad de Dios a lo cual le había encomendado que hiciera. Ese es el asunto. Muchos de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y huimos, queremos estar mejor acomodados, no sé, cómodos, a gusto, no estar sufriendo acerca de un llamado, porque un llamado cuesta, un llamado no creas que es algo fácil, un llamado te va a sacar de tu comodidad, un llamado te va a hacer que te muevas a otras ciudades, a otros lugares, a otras naciones. Y hay gente que no está dispuesta para esto, hay gente que tiene un llamado y no está dispuesta, pero esa es la gente la que va a sufrir las consecuencias de resistir al llamado. Jonás sí se levantó, dice en el 3, para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué tremendo! ¡Qué hombre! ¡Qué persona! ¡Qué mujer puede decir, voy a irme, voy a huir de la presencia de Dios, voy a huir del llamado, cuando Dios es como... Hay un dicho en el mundo que dice, donde pone el ojo, pone la bala, algo así. Entonces te quiero decir que Dios, si ya puso su mirada en ti, no te le vas a escapar, no vas a huir de Él. Si Él ya puso la mirada en ti, en un llamado, en un propósito para hacer contigo algo, no vas a poder huir de su presencia. Por mucho que hagas, por mucho que te resistas al llamado, lo único que estás consiguiendo, amada hermana, amado hermano, es resistir al llamado de Dios, y lo único que estás provocando son consecuencias de resistir el llamado. Eso fue lo que empezó a suceder con Jonás. La resistencia al llamado lo vino terminando para ser ministrado, tratado por Dios en la boca de un gran pez. Pero Jehová hizo levantar un gran viento cuando éste iba en aquella barca a huir a Tarsís. Dice, pero Jehová hizo levantar, dice en el 4, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los miembros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Escucha esto ahí en el 7, en el 1:7 de Jonás. Ahí dice la escritura que Dios, aunque tú te escondas, aunque tú te apartes, aunque tú quieras huir de su presencia en el llamado, Dios te va a publicar. Esa es la palabra correcta. Dios te va a publicar, te va a sacar a la luz de que tú tienes un llamado, de que por causa tuya a veces nuestro entorno, nuestros alrededores, la gente que está alrededor nuestro, le está yendo malo, está pasando algo malo por causa de que tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces nosotros somos no solamente provocadores de la gloria de Dios. Escucha bien, porque ahí lo dice en el 7. No solamente somos provocadores de la gloria de Dios cuando tenemos un llamado. Cuando nosotros resistimos al llamado, somos provocadores nosotros mismos, que tenemos un llamado de Dios, somos provocadores de la ira de Dios.
Escucha bien, ¿cuándo resistimos al llamado? Hay personas que dicen, yo tengo un llamado de parte de Dios, Dios me llamó para esto, Dios me llamó para predicar, Dios me llamó para evangelizar, pero no lo estamos haciendo y estamos huyendo del llamado de Dios. Lejos de ser provocadores haciendo esto, lejos de ser provocadores de la gloria de Dios, somos provocadores nosotros los que tenemos un llamado, tú que tienes un llamado. Venimos a ser provocadores de la ira, escucha, de la ira de Dios, que no solamente a nosotros nos va a venir a afectar, va a afectar a muchas personas que están en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Si tú no vas y llevas el mensaje, si tú no vas y predicas, si tú no vas y llevas ese mensaje de salvación, de restitución, ese mensaje de conversión a la gente, ese mensaje de que se conviertan a Jehová de los ejércitos, y tú no lo haces, sino que huyes de la presencia y del llamado de Dios, vas a provocar que personas inocentes, escuche bien, inocentes a lo que es el juicio de Dios o el furor y la ira de Dios, vengan a pasar problemas por causa tuya. Wow, eso es tremendo. Por eso es que el llamado de Dios, cuando nosotros resistimos al llamado de Dios, venimos a afectar, no solamente, primeramente nosotros somos afectados porque Dios nos va a esforzar. Como dijo Jesús, los que no quieren entrar, esforzarlos a entrar. Dios nos va a esforzar al llamado, pero en ese esfuerzo, cuando nosotros estamos resistiendo, va a haber gente afectada. Va a haber gente que va a pasar momentos difíciles por causa tuya, por causa mía, por causa de que estamos desobedeciendo a Dios. Por eso somos provocadores de la gloria de Dios, pero también si desobedecemos al llamado de Dios, provocamos la ira de Dios. Esa parte a lo mejor no la sabías, esa parte a lo mejor tú no la entendías, pero cuando alguien tiene el llamado de Dios y no acude al llamado, se vuelve un provocador de la ira de Dios, y esto afecta a todo nuestro entorno. Puede afectar a tu ciudad. Primeramente, una persona que tiene un llamado específico para servir al Señor en la obra en tu ciudad y tú no lo haces, toda la ciudad sufre por causa tuya. Ay, 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 esto es tremendo. Toda la ciudad sufre por causa de tu desobediencia, por causa de tu resistencia al llamado, porque debe de estar alguien ahí predicando, debe de estar alguien ahí exhortando, debe de estar alguien diciéndole ahí, vuélvanse a Dios, dejen de pecar, no hagan esto, no hagan aquello, pero tú no lo haces. Todo el entorno, toda tu ciudad, a veces nosotros, la ira de Dios o el enojo de Dios está sobre nuestra ciudad y nosotros no entendemos por qué, pero es porque tú estás resistiendo al llamado. No quieres ir a predicar, no quieres ir a los centros de rehabilitación, no quieres ir a predicar en la esquina, no quieres hacer la voluntad de Dios, no quieres orar donde hay necesidad, no quieres. Ahí está sufriendo tu ciudad por causa tuya. No es por causa tanto de su pecado, de su maldad. Es por causa de tu desobediencia, de tu resistencia al llamado. Amén. En el 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Escucha lo que le dijeron. Dice en el 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Escucha, esto es sumamente importante de que tú lo comprendas. Le dijeron, decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál es tu oficio? Y el oficio de él era profeta. El oficio de cada uno de nosotros, si nosotros no lo cumplimos, va a venir a afectar a nuestro entorno, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Por eso nosotros en muchas ocasiones decimos, ¿por qué México está así? ¿Por qué nuestra ciudad está así? ¿Por qué nuestro estado está así? Es porque tú y yo provocamos la ira de Dios. Tú y yo. Porque Dios no va a venir a llamar, por decirlo así, a culpar, por decirlo de esta manera, a quienes no les ha dado llamado, sino a los que les ha hecho llamado. Y aquellos que no cumplen con el llamado de Dios y que resisten al llamado, estos son los que provocan la ira de Dios. Amén. Por eso le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra
¿y de qué pueblo eres? Mira, son 4 cosas que le preguntaron a Jonás cuando vieron que el mar estaba embravecido. Cuando ellos se sintieron que esa barca y todos ellos podrían perecer, y era por causa de Jonás que estaba dormidote. Qué padre, ¿verdad? Un profeta con un llamado y pasar dormido, que no hace la voluntad de Dios. Una mujer con llamado de Dios que no hace la voluntad, pasa dormidota, o sea, no trabaja para la obra, entonces va a venir a provocar la ira de Dios. Por eso le dijeron, ¿qué oficio tienes? Punto número 1. ¿De dónde vienes? Punto número 2. ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es tu tierra? Punto número 4. ¿Y de qué pueblo eres? 4 cosas le preguntaron. Cuando le preguntaron estas 4 cosas, dice, y él le respondió, dice en el 9, soy hebreo. ¿Cuántos dicen en esta noche, soy hebreo? Amén. Amén. Pero hebreos obedientes, no desobedientes. Dice, soy hebreo, y dice, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. El mismo que había recibido el llamado, dice en el 10, le declaró que era hebreo y que era un hombre que temía a Dios, pero estaba desobedeciendo a su llamado. No porque tú digas soy cristiano, soy un hombre que tiene una comunión con Dios, pero está resistiendo al llamado, eso quiere decir que estás haciendo lo correcto. Aunque tú seas cristiano o hebreo, y que tienes un llamado, pero no cumples con el llamado, ahí estás desobedeciendo, estás provocando la ira de Dios. Entonces dice la escritura, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. En el 12 dice, él le respondió, tomadme y echadme al mar. El mismo profeta o el mismo Jonás le dijo, tomadme y échenme en el mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Ahí está la clave. Jonás sabía que por causa de él esa grande tempestad se había levantado en contra de él y de todos los que abordaban esa barca. Por eso, si tú ves mucha maldad en la ciudad, si tú ves mucha guerra, mucho pleito, si ves una tempestad grande que está destruyendo las familias, es por tu causa. Ay, 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 es por tu causa, es porque tú no te estás levantando a cumplir el propósito de Dios, no lo estás haciendo y está viniendo ese gran mal para tu ciudad. A veces dices tú, ¿yo qué tengo que ver con la maldad de esta ciudad? Tienes que ver mucho, porque tú eres el que tiene el llamado de parte de Dios y no te estás levantando a ir a Nínive a proclamar que se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Tienes tú que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero, ¿qué sucede cuando no lo hacemos? Dice en el 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, finalmente, dice en el 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Cuándo echaron a Jonás al agua? Escucha bien. Dios, agarres para donde agarres, la resistencia que tú tengas al llamado de Dios va a tener consecuencias para ti y consecuencias para la gente que está en tu entorno. Tal vez tu ciudad está sufriendo porque no eres obediente. Tal vez tu nación o nuestra nación de México está sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia. ¡Wow! Nunca me habían hablado así.
Pues es Dios el que está hablando. Tal vez la nación de México está pasando lo que está pasando porque tú no te has levantado, porque nosotros no estamos haciendo la obra de Dios, porque tal vez estamos solamente encerrados en ese camarote de esa barca, esperando nomás a que pase la tormenta, y la tormenta no va a pasar. Así hay hombres de Dios y mujeres de Dios que nada más se encierran en sus cuatro paredes y no van y publican la salvación, y no van y hablan a la gente, y no llevan el mensaje de parte de Dios, no se atreven a publicarse como pueblo de Dios, a expresarse como dice la Escritura, que la creación gime, y la creación está gimiendo por ver a los hijos de Dios manifestados. Pero si tú y yo nos encerramos en cuatro paredes solamente a dormir, a recrearnos nosotros mismos, a predicarnos a nosotros mismos, pero no estás publicando, invitando, haciendo algo más, entonces, ¿qué está pasando? Estamos siendo como Jonás. Estamos resistiendo al llamado. Cuando Dios tiene un llamado para ti, cuando Dios tiene un llamado para mí, cuando Dios tiene un llamado para cada persona de las que estamos aquí y queremos hacer la voluntad de Dios, pero otros se están resistiendo al llamado de Dios. El resultado es que en todo el entorno, de nuestro entorno, va a haber caos, va a haber problemas, va a haber desesperación. Gente se va a estar pasando momentos tan difíciles por causa de un hombre que tiene un llamado y ha huido de la presencia de Dios, ha huido de su llamado. Necesitamos acudir al llamado de Dios. Necesitamos atender a lo que Dios te ha puesto a hacer. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Amén. ¿Cómo terminó esto? Dice la Biblia que cuando este hombre fue echado en el mar, ya la tempestad para esa barca, para esa gente, se apaciguó. Cuando tú eres tratado como profeta o ministro de Dios, y ya eres pasado por las aguas, ya eres pasado por la tempestad, ya eres pasado por los problemas, el resto de la gente va a tener paz y calma, pero tú y yo vamos a seguir siendo ministrados de parte de Dios. ¿Qué pasó? La tempestad se calmó, aquellos hombres ya se miraron tranquilos, que su vida ya no corría en peligro, pero el trato de Dios apenas estaba empezando en Jonás. ¿Qué fue lo que pasó? Jehová dice en el 17, como lo leímos al principio, Jehová tenía un pez, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Muchos ahí es donde estamos, dentro, en la boca de ese gran pez. Ese es el asunto, que muchos ahí estamos, y es donde decimos: Señor, tú me mandaste a Nínive, tú me mandaste ir a pregonar en la ciudad de Nínive, y no he ido, y ahí te encuentras. Y es hasta entonces cuando te cae, como decimos, el 20, el 100 o el 1000, de que Dios te hizo un llamado y estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo en el gran pez. Estás perdiendo el tiempo y estás siendo ministrado dentro de ese gran pez, para que entiendas la palabra de Dios, para que entiendas el llamado de Dios. Las consecuencias son esas. Cuando uno ya ha dejado de atender al llamado de Dios, se encuentra en el gran pez. Por eso muchos profetas, incluso pastores, siervos y siervas de Dios, se encuentran en la soledad. Se encuentran solos, se encuentran solas, y no me refiero tanto físicamente, sino que se encuentran en un lugar de soledad donde no están ejerciendo, donde no están en el campo de batalla. No es que Dios los ha, como dicen por ahí, los ha detenido, los ha yonqueado o paralizado. No, es que Dios está tratando con ellos. Dios está tratando con sus vidas, con esos profetas, con esos siervos de Dios, con esas mujeres. Dios está tratando con sus vidas para que ellos puedan salir de ese lugar en el tiempo de Dios, puedan salir de ese lugar y entonces sí entren al campo de batalla. Esto es, entren a Nínive a pregonar la palabra de Dios. Jonás estuvo en el pez, dice la Escritura, en la boca del pez, en el vientre del pez estuvo 3 días y 3 noches.
¿Cuántos días llevas tú allí? ¿Cuánto? A lo mejor muchos acabamos de entrar apenas y tienen que pasar 3 días y 3 noches, de modo de que cuando salgamos de ese pez, entonces sí nos podamos levantar a llevar el mensaje de Dios, a cumplir el propósito de Dios. Pero ¿cómo vamos a salir de la boca de ese pez? Dice la escritura en el 2. Dice la escritura ahí en Jonás 2:1, dice, entonces oró Jonás a Jehová. Ese es el punto importante. Cuando nosotros comprendemos que hemos estado resistiendo al llamado de Dios, el hombre que ha recibido el llamado, la mujer que ha recibido el llamado, dice la escritura que así como Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Ahí es donde cuando tú entiendes y comprendes todo esto, que todo lo que está pasando en tu entorno, que todo lo que está pasando en tu casa, en ti mismo, es porque estás en el vientre del pez, y es donde tú tienes otra vez que volver a la oración, otra vez que meterte con Dios, otra vez. Orar es ponerse a cuentas con Dios. No sé si tú lo comprendes muy claro, pero la oración es ponerse a cuentas con Dios. Y Jonás dice que oró. Esto es ponerse a cuentas con Dios. Yo me imagino que Jonás estaba en el vientre del pez y oró al Señor. Señor, perdóname. Perdóname porque he sido desobediente. Estoy aquí en el vientre de este pez. Señor, perdona mi vida. Señor, hay gracia delante de tus ojos. Señor, he sido desobediente. Quizá Jonás así oraba. Quizá Jonás estaba así orando a Dios y decía, Señor, tú me enviaste a Nínive, tú me dijiste que fuera a pregonar, Señor, tu palabra, aquella ciudad pecadora, aquella gran ciudad donde el pecado abunda y sobreabunda. Pero tu gracia, Señor, se va a manifestar en Nínive. Pero te pido, Padre, que me perdones y me des otra vez la oportunidad de salir, Señor, de este lugar donde yo me encuentro para ir, Señor, ahora sí, a pregonar tu palabra a esa ciudad. Seguramente Jonás lo hizo así. Seguramente Jonás se puso a cuentas para con Dios, y entonces dice la escritura que el pez, dice la escritura que el pez vomitó o sacó a Jonás de su vientre. Dice en el 10, ahí en el 2:10, me paso desde el 1 hasta el 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ay, ay, ay. Ahí es donde podemos ver que Dios perdona nuestra rebelión, que Dios perdona nuestra resistencia al llamado, que Dios perdona cuando nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Dios dice así: te voy a sacar de este lugar donde tú has estado, te voy a sacar del vientre del pez, te voy a perdonar tu desobediencia, pero quiero que hagas mi voluntad. Así el Señor ordenó al pez vomitar a Jonás en la tierra. De esa manera fue como Jonás libró su vida, poniéndose a cuentas con Dios, orando a Dios y diciéndole: perdóname porque me he resistido a tu llamado. ¿Cuánta gente se encuentra así con un llamado? ¿Cuánta gente se encuentra así con un llamado de que ha resistido a Dios, no hace lo que Dios le dijo y se encuentra en ese gran pez? En un lugar donde se siente triste, abandonado, abatido, se siente desmayar, se siente morir, se siente tan mal en ese lugar cuando estaba en plena libertad. Se siente ahora ahogado, se siente ahora entristecido, se siente mal porque no tiene el gozo del Señor. Estando en un lugar así, Jonás, antes de caer en el vientre del pez, Jonás era un hombre como tú y como yo, en toda libertad, pero siendo tratado por Dios primeramente. Pero cuando tocamos fondo en la desobediencia a Dios, es cuando nosotros clamamos y decimos: Señor, ahora sí voy a hacer. Si me das esta oportunidad de levantarme de la cama, si me das la oportunidad, Señor, de sanarme en este día, si me das la oportunidad de vida y me otorgas años de vida, Señor, yo te serviré el resto de mis días. Sí, pero ¿por qué? Porque oraste a Dios, porque Dios te pusiste a cuentas con Dios, y Dios
ordenó que salieras de esa situación con el fin de que tú cumplas su propósito. Por eso a veces hay personas que caen enfermas, creyentes caen enfermos, cristianos caemos enfermos, gente que hemos recibido un llamado nos empieza a ir tan pero tan mal porque hemos sido desobedientes al llamado de Dios, porque no cumplimos a Dios, porque no obedecemos a lo que Dios nos ha dicho. Por eso te está yendo como te está yendo. Esas son las consecuencias de resistir a un llamado. Esas son, y no quiere decir, pero hermano, yo estoy puro en la iglesia, estoy siempre congregándome. Eso no quiere decir que estás cumpliendo el llamado de Dios. No, porque las iglesias están llenas de creyentes con llamado, pero no cumplen el llamado. Te quiero decir esto, Cristo cuando andaba en la tierra, estoy terminando este mensaje, Cristo cuando andaba en la tierra, Él no quería en sí reunir a todo mundo, a toda la gente. Él preparó discípulos para enviarlos. O sea que Dios no quiere, por decir, mega super congregaciones donde están solamente oidores y no hacedores de la palabra. No, Dios quiere que por un tiempo tú seas ministrado, restaurado, levantado con un llamado de Dios y oigas por medio de la palabra, oigas tú la palabra del Señor y puedas tú entender que hay un llamado de parte de Dios también para ti. Y que después de ese tiempo, después de haber sido tratado, restaurado, ministrado, tú puedas salir a cumplir el propósito de Dios. Dios dijo, vayan por toda la tierra, por todas las naciones, predicar el evangelio, hacer discípulos. Pero hoy en día nos estamos acostumbrando a que nuestra vida cristiana es estar entre una congregación de miles de gente donde solamente somos oidores y no hacedores. No, toda esa gente, sean 100, sean 1000, sean 2000, todos debemos de ser esparcidos. Por eso dice, y me seréis testigos en todas las naciones, en los confines de la tierra, porque todos ellos van a estar temporalmente en una congregación, pero Dios los va a esparcir por la tierra para que cada uno de ellos vaya cumpliendo el propósito de Dios, pregonando la palabra de Dios a tal Nínive, a su Nínive de Asia, a su Nínive de África, a su Nínive de Oceanía, a su Nínive de Europa, a su Nínive de América. En cada nación Dios va a esparcir a sus siervos, pero estamos en un error grande. Queremos reunirnos todos y solamente ser oidores. No, el ser oidores es por un tiempo. Después vamos a aplicar el ser hacedores de la palabra de Dios. Ser ministros, ser profetas, ser evangelistas, ser ministras de Dios, ser profetizas de Dios, ser mujeres y hombres que están llevando el mensaje a los Nínives de estos tiempos. Pero muchos quieren solamente estar congregados a gusto en una silla, llegar y sentarse, que les sirven su agüita, que les dan su asiento, su lugar al frente y todo, y creen que esa es la vida cristiana. No, la vida cristiana es temporalmente así, pero la vida cristiana como servidores de Dios es servir a la gente que necesita, llevar el mensaje, predicar la palabra a diestra y a siniestra. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Aleluya. Jehová le dijo al pez que vomitara a Jonás en tierra, y así lo hizo. Y cuando esto pasó, entonces sí, Jonás entró a Nínive pregonando, dice, camino de un día, pregonando y diciendo: Nínive, vuélvete a Jehová de los ejércitos, que el pecado está muy fuerte, ha subido el pecado, la maldad de esta ciudad a la presencia de Dios. Así Nínive se convirtió a Cristo. ¿Cuándo? Cuando había un llamado a un profeta que al principio se resistió al llamado y sufrió las consecuencias. Tal vez nosotros estamos sufriendo las consecuencias del llamado. Estás sufriendo las consecuencias del llamado que Dios te hizo, que Dios nos hizo. Y hoy queremos salir de ese gran pez. ¿Cuántos dicen amén? Hoy queremos salir de ese gran pez. Queremos que ese gran pez nos suelte por autoridad de Dios, por
por palabra de Dios, poder ser libres de ese estancamiento, de ese pez que nos tiene encerrados, de ese lugar donde nosotros por desobediencia estamos. Esas son las consecuencias. Tal vez tú estás pasando enfermedades. Ese es ese lugar, el vientre del pez. Tal vez estás pasando caos en tu familia, en tu casa. Tal vez tu ciudad está sufriendo por causa de que un profeta todavía está siendo ministrado por Dios a que obedezca, y no quiere salir a poner una bocina, no quiere salir con un megáfono, no quiere salir a predicar, a enseñar, a redarguir, a exhortar, no quiere hablarles a la gente, no quiere manifestarse a sus amigas porque ¿qué van a decir? Ay, mis amigas van a decir que soy cristiana. Tienes que hacerlo. Tienes que cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche, porque hoy esta es la noche donde nosotros salimos del vientre de ese gran pez. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice en el 2 que oró Jonás a Jehová y se puso a cuentas con Dios. Hoy es el tiempo de que tú te pongas a cuentas con Dios. Si ha habido un llamado de parte de Dios para tu vida y no has cumplido con el llamado, quiere decir que estás siendo ministrado, tratado por Dios y necesitas salir de ese lugar. Pero necesitamos, ¿cómo hacer? Orar a Dios. Vamos a levantar nuestras manos a Dios y vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a decirle: Señor, en esta noche, Padre, quiero que tu llamado se cumpla en mi vida. Quiero que tu llamado sea sobre mi vida, pero yo quiero obedecer. Quiero ser obediente a ese llamado. Quiero cumplir con el llamado. Yo no quiero ser como Jonás. Yo no quiero tener las consecuencias de la desobediencia de ese llamado. Tal vez hay personas aquí que han recibido un llamado y han desobedecido a Dios en su llamado y necesitan orar a Dios en su lugar. Tal vez en plena enfermedad, tal vez en plena escasez, tal vez en plena soledad y tristeza. Ahí necesitas orar a Dios y ponerte a cuentas con Dios y decirle: Señor, hasta mi entorno lo he visto mal, mi entorno ha sufrido mi desobediencia, mi familia ha sufrido mi desobediencia, mi casa está sufriendo la desobediencia que yo, Señor, tengo contigo. Pero hoy, Padre, así como Jonás hizo, así como Jonás se puso a cuentas contigo, así en esta hora yo me pongo a cuentas contigo, Señor, y quiero, Padre, que tú hagas, Señor, en mí tu propósito. Que tú cumplas en mí tu propósito. Que tú cumplas en mí tu propósito. Vamos, ora ahí al Señor y dile: que cumplas en mí tu propósito. Dile al Señor: cumple en mí tu propósito, Señor. Tal vez te encuentras ahí en ese vientre del gran pez. Ahí clama a Dios. Ahí dile a Dios: Señor, perdóname porque no he cumplido el propósito de tu llamado. Mi familia, mi ciudad está sufriendo. Mi ciudad está sufriendo. Mi nación está sufriendo por causa de que yo he desobedecido. Si yo no predicara el mensaje a través de estos medios, Padre, pudiéndolo hacer como dice tu palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, Señor, me sería pecado a mí. Porque Dios diría en el día de Jesucristo, Dios me diría: puse los medios de comunicación, puse las redes sociales, puse el YouTube, puse el Facebook, puse el WhatsApp y puse todo para que predicaran mi mensaje. Porque no podías estar en muchos lugares limitadamente por el cuerpo físico, pero a través de los medios pudiste hacerlo y no lo hiciste. Dios nos está llamando a hacer lo que nosotros podemos y sabemos hacer y no lo hacemos. Nos cuenta el Señor como pecado. Por eso, Padre, te doy, Señor, gracias por esta palabra, por este mensaje, que yo, Señor, me levantaré a cumplir tu propósito y, Señor, hacer tu voluntad. Ya Nínive, diga conmigo, ya Nínive ya no va a estar sin palabra tuya. Ahora el Nínive al que tú me enviaste ahora oirá tu palabra, porque he aquí mi obediencia delante de ti. Sácame de este hoyo, sácame de esta circunstancia, de este problema, de esta prueba, Señor, y yo iré. Yo iré. No busques a nadie más, como dijo Isaías: envíame a mí, Señor,
envíame a mí, porque aquí estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Levante sus manos al cielo y hoy oramos al Rey de Reyes. Y le decimos a Dios así. ¿Alguien le dice a Dios? Seguramente Jonás tal vez entonaba alabanza a Dios. Quizá no esta, pero sí algo así. Y le decía, aquí estoy mi alma, a ti entrego. Imagínate a Jonás en el vientre de ese gran pez diciéndole a Dios, con manos alzadas vengo, en medio de ese gran pez. Lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Y Jonás exaltaba a Dios diciéndole de esta manera: tú eres el principio. Temo a Jehová, porque soy hebreo. Al Dios que hizo los cielos y la tierra, Él lo declaró a los que iban en esa barca. Me acerco. Se había alejado Jonás de la presencia de Dios, quería huir, pero dijo, heme aquí, aquí estoy. Alguien le dice a Dios, ya no voy a resistir a tu llamado, ya no voy a resistir a tu llamado, ya no voy a resistir a tu llamado. Me acerco a ti. Vamos, dígaselo. Tal vez estás en ese gran pez, tal vez te sientes en esa boca del gran pez solo, triste, alejado de Dios, te falta presencia de Dios, pero hoy orando podemos decirle al Señor, vamos, levante sus manos al Rey. En tu salvación camino. Vamos, póngase a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con Dios. Dígale a Dios. Declararé tus promesas. Me acerco a ti. Sí, Señor. ¿Qué puedo hacer? Vamos, los que tienen llamado hoy son los que tienen que decirle a Dios orando. Decirle, Señor, esta ciudad ya no sufrirá. Esta ciudad ya no sufrirá. Esta ciudad no estará sin palabra tuya. Porque he aquí mi boca, Señor, está para que sea usada por ti. Aquí está Jonás, Señor. Aquí está Jonás, orando a ti, levantando las manos, Señor, en medio de esta gran prueba y diciéndote, Señor, las gentes ya no van a sufrir, ya no van a pasar, Señor, lo que habían estado pasando, porque era por causa de mi desobediencia, porque tú, Dios, me estás llamando la atención, me estás exhortando al avanzar. Pues tú todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Vamos, dígaselo a él. Jonás estaba en medio del vientre del pez y seguramente le decía, aquí estoy. Hoy tienes que salir, Dios va a ordenar tu libertad. Yo soy. Vamos. Aquí estoy.
Señor, dame la oportunidad para ir a esa ciudad, para ir a esa ciudad a pregonar. Yo vine a esta ciudad, Hermosillo, para pregonar, para decirle a esta ciudad: arrepiéntete, arrepiéntete de tu maldad, de tus pecados, para decirle a esta ciudad: este es el tiempo del perdón de Dios, para que todos entren en ayuno y oigan la palabra del Dios eterno, para que las naciones comprendan y entiendan que no habrá más maldad sobre ellos, porque la voz tronará desde el cielo a través de esta bocina, a través de mi boca. Habrá palabra del Señor para las naciones. Habrá palabra del Señor para aquellos hijos desobedientes que quieren huir de la presencia de Dios y de su llamado. Ya no podrás huir de la presencia de Dios. Ya no podrás huir del propósito de Dios. Con manos, un Jonás siendo restaurado al llamado, un Jonás siendo tratado, pasando las consecuencias de la desobediencia, de la resistencia del llamado. Pero un Jonás en oración poniéndose a cuentas hoy. Un Jonás poniéndose a cuentas con Dios hoy. Un Jonás poniéndose a cuentas con Dios. Jonás ocupaba la presencia de Dios en ese lugar desolado, en ese lugar frío, húmedo, que olía a muerte. Jonás se sintió, aunque vivo, pero se sentía muerto ya. Así muchos de nosotros tal vez nos encontramos vivos. Tenga sus manos arriba. Tal vez nos encontramos vivos, pero como muertos, sin esperanza, sin visión. Hemos perdido la visión, hemos perdido el propósito del llamado. Pero hoy, así como Jonás deseó la presencia de Dios en ese lugar, así tú y yo en nuestro lugar anhelamos su presencia hoy. Vamos, levanta tus manos, terminamos con esta alabanza. Necesitamos la presencia de Dios, la necesitamos, la necesitamos. Este es el lugar para ponernos a cuentas con Dios. Sí, en esta soledad, en esta tristeza, en esta amargura, en este dolor, en este lugar de soledad, aquí es el lugar exacto para ponernos a cuentas con Dios. Oye, cuando hables quiero escuchar. Vamos, algo se va a desatar, se va a derramar sobre ti en esta hora. Padre, empieza a levantar a los que tienen llamado de parte tuya. Empieza, Señor, a ministrar a estas personas que están puestas, Señor, para ir a sus Nínives, para ir a sus ciudades, para ir a sus naciones, para ir, Señor, a sus pueblos, a predicar y a pregonar palabra de Dios. Vamos, el Señor va a venir con fuerza sobre ti. Este día vas a tener fuerza para levantarte más. Jesús, quiero ver tu gloria. Si habías perdido la presencia de Dios, si habías perdido la comunión con el Espíritu Santo, este es el momento. Este es el momento de meterte con Dios. Vamos, vamos, vamos. Este es el momento, este es ahora. Este es ahora. Métete ahí, no abras tus ojos. Métete ahí. Descansa. Tus palabras quiero yo beber. Vamos. Mi cuerpo, tu habitación será. Mi porción está en ti. Jesús, quiero ver tu gloria.
clamando así. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te deseo, Jesús. Vamos arriba. Sí, Dios. Ven, Señor, y restáuranos a los llamados que nos hiciste. Restáuranos, Señor, al propósito que tienes con nosotros. No seremos desobedientes. No viviremos las consecuencias de la desobediencia. No, Señor. No, Señor. Seremos obedientes. Vamos, hay un fuego de su presencia. Vamos, Adolfo, vamos. Vamos a adorar con toda nuestra fuerza a nuestro Dios. Estos segundos que nos quedan, estos minutos de presencia del Espíritu Santo, estos minutos de gloria, estos minutos de darlo todo, de entregarlo todo a Dios. Mi alma anhela tu presencia, tu Espíritu de Dios. Vamos, métete con Dios, que viene con fuerza, fuerza del cielo. Vamos, recibe ese fuego que viene del cielo, esa presencia gloriosa. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¡Fuego! Vamos, búscale que está cayendo su gloria. Llénate del Espíritu Santo, la desobediencia se va, la resistencia, el huir de la presencia de Dios se va ahora, en el nombre de Jesús. Se va, porque el fuego viene a destruir toda desobediencia, que la gloria del Padre caiga sobre nosotros, caiga sobre tu vida, caiga sobre tu familia, cambie, transforme tu casa, transforme tu ciudad, transforme el entorno, todo lo que está alrededor tuyo sea transformado, cambiado por el poder del Espíritu Santo. Puedas ver la gloria del Padre manifestada poderosamente. Fuego del Espíritu Santo, más del Espíritu de Dios, más, Señor. Hoy vamos a entrar a nuestras Nínives y vamos a proclamar, vamos a publicar la palabra de Dios. Mi nación México tiene que saber que hay un profeta en esta nación. Siento su gloria, su fuego. Ven sobre mí, Señor, si yo me he equivocado, si he desobedecido a tu llamado, Dios. Ahora yo me levanto. Recíbelo, ahí está en tus manos, ahí está en tus manos la unción, ahí está en tus manos el poder, porque Dios lo confía y lo pone en tus manos. Toda la autoridad de Dios, todo el poder del Espíritu Santo está en tus manos ahora. Vamos, hay gente ardiendo por su Espíritu Santo ahora. Hay gente quemándose en su gloria. Hay gente quemándose en el poder del Santo Espíritu de Dios. Recibe ahora. Recibe, tienes que recibirlo. Más fuerza, Señor. Más fuerza del Espíritu Santo. Más fuerza del Espíritu Santo. Señor, en esta casa. Tú dijiste que he estado siendo enseñada así por el
de su amor y hoy está sobre ti. Padre, bendigo esta generación, bendigo esta generación, bendigo a estas mujeres y estos hombres que reciben hoy el fuego del Espíritu Santo, que reciben hoy el fuego del poder de Dios. Ya no huiremos, Señor, de tu presencia ni de tu llamado. Señor, nos acercamos a ti hoy más. Ya no huiré en lo que tú quieres hacer conmigo en esta ciudad, en esta nación. México será levantado. México será exaltado por la diestra de Dios. Será libertado por la diestra de Dios. México para Cristo. México para Cristo. Esta ciudad la declaro en las manos de Dios. Hermosillo para Cristo. Hermosillo para Cristo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Y habitará su gloria en medio de nosotros. Y no habrá ninguna otra persona ajena al Dios de Israel, al Dios que servimos, siendo afectada por las consecuencias de nuestra desobediencia. Yo declaro mi ciudad bajo la sombra del Omnipotente. Declaramos nuestra ciudad bajo la sombra del Omnipotente, y que la gloria de Dios estará sobre esta ciudad y alumbrará y destellará su poder. Y familias conocerán a nuestro Dios, a tu Dios, a mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, 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 gracias. Le damos un fuertísimo aplauso al Dios eterno. Gracias, Señor, por esta presencia gloriosa en el nombre de Jesús. Consecuencias al resistir el llamado de Dios. Dios está contigo, no estarás solo, entrarás a tu Nínive con todo el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Bendigo tu vida, exalto el nombre del Señor y toda obra perfecta del Santísimo Dios que tiene para contigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para camino con espada, que corta a diestra y a siniestra los caminos torcidos del Señor de este mundo.
que ha engañado a muchos, por el Dios omnipotente, nuestro Señor y Dios eterno, serán enderezados por Él. Muchas gentes conocerán a Jehová nuestro Dios. Este es el tiempo. Gracias, gracias. Dios bendiga sus vidas. Nos vemos el miércoles de la próxima semana. Les esperamos. Estamos publicando que a las 7:30, pero por situaciones hemos estado iniciando entre 7:30 y 8, pero nos vemos el próximo miércoles entre lo que es 7 de la tarde, 8 de la noche. Dios les bendiga, un abrazo grande. No resistamos más al llamado de Dios, porque hay consecuencias. Dios les bendiga.